A veces, la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos. Eloísa despertó en un escenario perfecto, una mansión bañada por la luz del sol y el aroma del océano. Pero detrás de las cortinas que danzaban con el viento, se ocultaba una inquietud, un eco de incertidumbres. Esta no es solo la historia de una traición o de un corazón roto. Es el viaje de una mujer que enfrentó el abismo, transformó el dolor en fuerza y encontró su verdadera voz. Dale like y comenta aquí abajo, porque cada gesto de apoyo trae esperanza y puede ayudar a cambiar vidas. No solo de personas, sino también de los perros abandonados que esperan un hogar lleno de amor. Eloísa se despertó esa mañana con la luz del sol, filtrándose a través de las cortinas de la lujosa mansión frente al mar. El cálido resplandor iluminaba su habitación, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la inquietud que sentía en su interior. Con un suspiro profundo, se puso de pie, acariciando su vientre abultado, donde su tercer hijo estaba en camino. La emoción y la ansiedad se entrelazaban en su corazón, mientras visualizaba el futuro que anhelaba para su familia. Con determinación, Eloísa se puso en movimiento, decidida a preparar la habitación del bebé. Durante semanas había estado recolectando materiales, pintura suave, cortinas delicadas y una cuna de madera clara que había elegido con tanto esmero. Desde la primera vez que supo que estaba esperando, había imaginado cada detalle, cada pequeño toque que haría de ese espacio un lugar cálido y lleno de amor. Mientras pintaba las paredes, una suave brisa marina entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma del océano. Eloísa se perdió en sus pensamientos, imaginando cómo sería la vida con su nuevo hijo, las risas que llenarían la casa y los juegos en la playa. Su corazón se llenaba de esperanza, pero en el fondo una sombra de preocupación comenzaba a formarse. Las últimas semanas habían estado marcadas por la distancia entre ella y Rafael, su esposo. A pesar de los momentos felices que compartieron, Eloísa no podía ignorar el cambio en su comportamiento. Con cada brochazo se permitía soñar, pero al mismo tiempo su mente se llenaba de recuerdos de las discusiones recientes. Rafael, un hombre carismático y exitoso, siempre había sido el centro de su mundo, pero en los últimos meses había comenzado a ausentarse más, sumido en su propio mundo. Eloísa no podía evitar preguntarse si algo había cambiado en su corazón, si la chispa que alguna vez los unió se estaba apagando. El sol continuó ascendiendo en el cielo, y Eloísa se perdió en su tarea. Mientras organizaba la habitación, su mente divagaba, tratando de entender qué había llevado a Rafael a comportarse así. A pesar de su creciente preocupación, ella decidió concentrarse en lo positivo. La habitación se transformaba poco a poco. Las paredes adquirían un suave tono azul claro que evocaba calma y serenidad. Los muebles, dispuestos con cuidado, comenzaban a darle vida al espacio. Eloísa sonrió al imaginar la acogedora atmósfera que pronto podría compartir con su bebé. Sin embargo, su mundo de ensueño fue interrumpido por el sonido de la puerta principal abriéndose con un chirrido familiar. Eloísa se detuvo en seco, su corazón dio un vuelco. Era Rafael. A medida que se acercaba, la sonrisa que había anticipado se desvaneció al notar su expresión distante. Rafael entró en la habitación, pero su mirada no reflejaba la alegría esperada. En cambio, un aire de tensión pesaba sobre él, como si la carga de su día se hubiera apoderado de su ser. «Hola, cariño, ¿cómo va todo?», no preguntó Eloísa, intentando adivinar qué estaba pasando por la mente de su esposo. «Todo bien», contestó Rafael. Su voz carecía de la calidez habitual. A medida que se acercaba a ella, Eloísa sintió una punzada de ansiedad. Había algo en su postura, una rigidez que no podía ignorar. «Estaba trabajando en la habitación del bebé», dijo Eloísa tratando de mantener un tono ligero.
Mira, he pintado las paredes y... Eso está bien, interrumpió él, desviando la mirada hacia la ventana, como si estuviera buscando consuelo en el horizonte. Eloísa sintió un nudo formarse en su estómago. Había una desconexión palpable entre ellos, un abismo que parecía ampliarse con cada palabra no dicha. «Rafael, ¿qué sucede? Te noto diferente. ¿Hay algo que quieras contarme?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Él la miró, y en su mirada había una mezcla de frustración y tristeza. «No sé, Eloísa. Hay muchas cosas en las que he estado pensando. A veces siento que estamos en mundos diferentes», respondió, su tono más áspero de lo que ella había esperado. «¿Mundos diferentes?», Eloísa replicó, sintiendo cómo sus esperanzas se desmoronaban. «¿Qué significa eso? Estamos a punto de tener otro hijo. Esto es un momento importante para nosotros. Deberíamos estar más unidos que nunca». Rafael hizo una pausa. Su mirada era distante y perdida. «Lo sé, pero a veces creo que me estoy ahogando en esta vida. Las responsabilidades, las expectativas. No sé si puedo con todo esto», murmuró, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Las palabras de Rafael impactaron a Eloísa como un golpe. Se acercó a él, su voz temblorosa pero firme. «¿Y qué hay de nosotros? ¿De nuestra familia? Siempre hemos enfrentado las cosas juntos. No tienes que hacerlo solo», insistió, sintiendo la urgencia de llegar a su corazón. «Eloísa, no sé si esto es lo que quiero», dijo Rafael, y esas palabras resonaron en la habitación como un eco doloroso. Eloísa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de que su esposo pudiera estar reconsiderando su compromiso era aterradora. «¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no quieres a nuestros hijos? ¿A mí?». La angustia se reflejaba en su voz, llena de incredulidad. «No es eso. No es tan simple», Rafael contestó, su tono volviéndose defensivo. «A veces siento que estoy atrapado en un papel que no elegí. Siempre he querido ser el mejor para ti y para los niños, pero...». Su voz se apagó, incapaz de articular lo que verdaderamente sentía. La tensión en la habitación creció, y Eloísa sintió una mezcla de pánico y desilusión. «Si tienes dudas, deberías decírmelo. No podemos seguir así, en este silencio. Necesitamos hablar de esto», suplicó, sintiendo que la desesperación se apoderaba de ella. «¿Y qué quieres que diga? ¿Que me estoy alejando? ¿Que me siento atrapado en un matrimonio que parece un ciclo sin fin?». Rafael estalló, su voz resonando en las paredes. Eloísa se quedó paralizada. Las palabras de su esposo caían como piedras. «¿Te estás alejando de mí? ¿De nuestra familia?», preguntó, su voz quebrándose. «Lo siento, Eloísa, solo necesito tiempo para pensar», respondió él. Y con esas palabras Eloísa supo que algo en su mundo había cambiado para siempre. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de emociones no expresadas. Rafael se dio la vuelta y Eloísa sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Se quedó sola en la habitación, rodeada por las paredes recién pintadas que alguna vez habían simbolizado un futuro brillante. Ahora solo reflejaban el eco de una traición inminente, una sombra que comenzaba a cernirse sobre su vida. Mientras la luz del sol se desvanecía lentamente, Eloísa se sintió abrumada por la tristeza. La mansión, que había sido su refugio, ahora parecía vacía y fría. En su corazón, la angustia se transformaba en determinación. No sabía qué les depararía el futuro, pero estaba decidida a luchar por su familia, por la dignidad que aún le quedaba. La vida le había dado un golpe bajo, pero no dejaría que eso definiera quién era. En medio del eco de su silencio, Eloísa encontró la chispa de una nueva fortaleza, lista para enfrentar lo que viniera.
La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas de la mansión, iluminando la amplia sala donde Eloísa se encontraba sentada, rodeada de sus amigas más cercanas. La atmósfera era un contraste palpable entre la calidez del día y el frío que había invadido el corazón de Eloísa desde que Rafael había decidido abandonar su hogar. Sus amigas, preocupadas y solidarias, habían hecho el esfuerzo de estar a su lado, intentando infundirle un poco de fuerza y esperanza en medio del abismo de dolor en el que se encontraba. María, la más extrovertida del grupo, rompió el silencio que pesaba en la habitación. Eloísa, tienes que dejar de pensar en él, no merece ni un segundo más de tu tiempo. Tú y tus hijos son lo que realmente importa ahora. Su voz sonaba y firme, aunque la preocupación en sus ojos traicionaba la confianza que intentaba transmitir. Eloísa las miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Sabía que sus amigas tenían razón, pero el eco de la traición de Rafael resonaba en su mente, recordándole cada momento de felicidad que habían compartido, cada promesa que ahora se sentía vacía. Lo sé, pero es tan difícil. El rincón de esta casa me recuerda a él, respondió ella, su voz un susurro. Y los niños, ¿cómo les digo que su padre no volverá? Eloísa se sintió abrumada por el peso de la realidad. La mansión, que una vez fue un refugio de amor, ahora parecía una cárcel donde el dolor la seguía a cada paso. Su corazón, desgarrado, anhelaba la normalidad que había perdido, pero cada intento de reconstruir su vida se sentía como un esfuerzo en vano. Ana, con su habitual ternura, se acercó y puso una mano sobre el hombro de Eloísa. No estás sola en esto. Estamos aquí para apoyarte. Vamos a salir, a distraernos un poco. Te mereces un respiro. Eloísa apreció la oferta, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. A pesar de la calidez de la compañía, la tristeza la envolvía como una sombra, impidiéndole ver más allá de su sufrimiento. Sin embargo, las palabras de sus amigas comenzaron a calar en su corazón, despertando un atisbo de esperanza. Unos días después, Eloísa se encontraba en un café local, aún sintiendo el vacío que la envolvía, pero decidida a dar pasos hacia la recuperación. Había aceptado la invitación de sus amigas para salir y aunque su sonrisa era forzada, se sentía agradecida por el esfuerzo que estaban haciendo por ella. Las risas y el bullicio del lugar le recordaron que la vida continuaba, a pesar de la tormenta que había estallado en su mundo. Mientras sus amigas hablaban animadamente, Eloísa se perdió en sus pensamientos. El aroma del café y los pasteles, recién horneados, llenaban el aire, creando una sensación de calidez que contrastaba con su corazón helado. En ese momento, una parte de ella deseaba poder olvidar todo, al menos por un instante. Pero el eco de las palabras de Rafael resonaba en su mente. Me voy con Ana. Esa declaración aún dolía como un latigazo, una herida abierta que se negaba a sanar. ¿Eloísa? La voz de Clara la sacó de su trance. Su amiga la miraba con preocupación. ¿Estás bien? Te has perdido en tus pensamientos de nuevo. Lo siento, es solo que... Eloísa se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No puedo dejar de pensar en lo que pasó. A veces siento que no puedo seguir adelante. Clara le tomó la mano, un gesto sencillo pero lleno de significado. Escucha, no importa lo que él haya hecho. Eres fuerte y tus hijos te necesitan. Vamos a ayudarte a encontrar una nueva dirección. Eloísa sintió un leve alivio al escuchar esas palabras. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose como una víctima, pero en ese momento comenzó a darse cuenta de que la vida aún le ofrecía oportunidades. Las palabras de Clara resonaban en ella, plantando la semilla de la determinación. Tal vez había una forma de reconstruir su vida, de encontrar su propia voz en medio del caos. Mientras tanto,
En un lado opuesto de la ciudad, Rafael y Ana se sumergían en un mundo de lujos que después de la ruptura parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, tras la fachada de felicidad, Rafael comenzó a sentir un profundo vacío. La vida que había elegido, llena de fiestas y cenas elegantes, estaba lejos de ser la felicidad que había imaginado. La culpa lo consumía lentamente, como un veneno que se filtraba en cada rincón de su ser. Ana, por su parte, disfrutaba de la atención y el estilo de vida que Rafael le ofrecía, pero había momentos en los que se sentía como una intrusa en su propia vida. Aunque ella había deseado con fervor esta nueva realidad, había algo inquietante en la forma en que Rafael la miraba, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. La fragilidad de su relación se hacía palpable en los silencios incómodos y las miradas perdidas. Una noche, mientras estaban sentados en un lujoso restaurante, Ana se atrevió a romper el silencio. «Rafael, ¿estás bien? Te he notado distante últimamente». Su voz era suave, pero su preocupación era evidente. Ella estaba cansada de jugar a ser la mujer perfecta en un mundo que no era el suyo. Rafael suspiró, mirando su copa de vino como si en ella pudiera encontrar respuestas. «Es solo que a veces pienso en Eloísa y en los niños. No sé si hice lo correcto al dejar todo atrás». Sus palabras salieron con dificultad, como si cada una de ellas fuera un peso que no podía soportar. Ana sintió un nudo en el estómago. Había sido muy consciente de la sombra que Eloísa proyectaba sobre su relación. Lo que había comenzado como una aventura emocionante, ahora se sentía como una carga. «Rafael, ya no puedes seguir pensando en ella, eres libre ahora». Pero su voz no tenía la seguridad que intentaba proyectar. La inseguridad comenzaba a asomarse, y con ella un miedo profundo y primario. El silencio que siguió era ensordecedor. Rafael sabía que su decisión de dejar a Eloísa había sido impulsiva, pero ahora se sentía atrapado en la telaraña de su propia elección. Ana, que había sido una fuente de escapismo, se estaba convirtiendo en un recordatorio constante de lo que había perdido y de las decisiones que había tomado. La culpa lo perseguía, y ese eco lo llevaba a una profunda introspección. Mientras tanto, Ana sentía una creciente ansiedad. La vida de lujo que había deseado fervientemente ahora le parecía frágil, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. La inseguridad de no ser suficiente para Rafael la mantenía despierta por las noches, y el temor de perderlo la estaba consumiendo. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, en un momento de revelación, se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. La noticia la dejó en shock, y su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo podía ser que su vida, que había cambiado tan drásticamente, ahora se complicara aún más? La idea de ser madre la aterraba. La idea de criar a un niño en un entorno tan inestable y cargado de dudas sobre su relación con Rafael la hizo sentir que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Sería capaz de ofrecerle a su hijo la estabilidad que ella misma anhelaba? Ana miró por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad titilaban en la oscuridad. La vida que había deseado parecía desmoronarse ante sus ojos. La alegría que había sentido al principio se había convertido en un mar de incertidumbre. ¿Podría Rafael amar a su hijo? ¿Sería suficiente para él como lo había sido Eloísa? Las preguntas la atormentaban mientras un nuevo eco resonaba en su mente. La realidad de su situación se comenzaba a desvanecer en un abismo de inseguridades y temores. En la mansión de Eloísa, el eco del silencio se hacía más fuerte. Aunque sus amigas estaban allí para apoyarla, la soledad seguía siendo un compañero constante. Cada día era una lucha, pero la determinación comenzaba a brotar en su interior.
Con el tiempo, ella sabía que encontraría la manera de salir adelante, no solo por ella, sino por sus hijos. Y aunque el camino sería difícil, comenzaba a vislumbrar un futuro donde el dolor no la definiría, donde el eco de la traición se convertiría en un eco de fortaleza. Eloísa se encontraba en un punto de inflexión en su vida, uno que jamás hubiera imaginado experimentar. La mansión, antes un refugio de amor y felicidad, ahora se sentía como una prisión llena de ecos de risas pasadas y susurros de traición. Cada rincón parecía recordarle la vida que había construido junto a Rafael, pero esa vida se había desmoronado como un castillo de naipes, dejando solo el vacío y la incertidumbre. Sin embargo, en medio de su dolor, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. No podría permitir que la traición de su esposo la definiera ni que el desamor la hundiera en una depresión interminable. Con el corazón aún pesado, Eloísa decidió tomar las riendas de su vida. Se sentó en la mesa de la cocina. El brillo del sol atravesando las ventanas, iluminando el caos que había dejado la reciente tormenta emocional. Miró a sus dos hijos, que jugaban en el jardín, ajenos a la tristeza que la envolvía. Eran su razón para luchar, su motor para seguir adelante. Después de unos momentos de reflexión, Eloísa tomó una decisión. Buscaría trabajo, no solo para mantener a sus hijos, sino también para recuperar la confianza en sí misma que había perdido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eloísa se dedicó a actualizar su currículum y buscar oportunidades laborales. Se sentía como una extraña en el mundo laboral, después de haber sido una madre dedicada y esposa durante tantos años. Sin embargo, cada vez que pensaba en Rafael y en su traición, sentía que la ira se transformaba en fuerza. Con cada aplicación enviada, cada llamada realizada, su determinación crecía. No iba a dejar que su vida estuviera dictada por las decisiones de otra persona. Fue en una de esas búsquedas que Clara, su amiga de toda la vida, apareció como un rayo de esperanza. Clara había notado el cambio en Eloísa y estaba decidida a ayudarla a salir del pozo en el que se había sumido. La llevó a un grupo de apoyo para madres solteras, donde Eloísa podría compartir su experiencia y conocer a otras mujeres que habían atravesado situaciones similares. Aunque al principio se sintió reacia, la idea de unirse a un grupo la intrigaba. Quizás allí podría encontrar no solo apoyo, sino también inspiración. El día de la reunión, Eloísa dudó un poco antes de entrar en el centro comunitario. Las voces de mujeres que conversaban animadamente se filtraban por la puerta y una parte de ella deseaba regresar a la comodidad de su hogar. Sin embargo, recordó la sonrisa de sus hijos y el deseo de construir una nueva vida. Con un profundo suspiro, cruzó el umbral y se unió al grupo. Las mujeres en el círculo eran diversas, cada una con su propia historia de lucha y resiliencia. Eloísa escuchó atentamente, sintiendo que, aunque sus experiencias eran diferentes, había un hilo común que las unía: el deseo de ser fuertes por sus hijos. Cuando llegó su turno de hablar, se sintió vulnerable pero decidida. Compartió su dolor, su traición, y cómo había decidido no dejar que eso la definiera. Las palabras fluyeron con sinceridad, y mientras hablaba, comenzó a sentir una conexión con las mujeres a su alrededor. Una de las participantes, Mariana, una mujer de espíritu indomable, se acercó a Eloísa después de la reunión. «Tienes una fuerza impresionante», le dijo con una sonrisa cálida. «No dejes que nadie te diga lo contrario. Estás en el camino correcto. Este es solo un capítulo de tu vida, no el final». Las palabras de Mariana resonaron en el corazón de Eloísa. Por primera vez, desde la traición de Rafael, sintió que podía volver a encontrar su lugar en el mundo. A medida que pasaban las semanas,
Eloísa asistía regularmente al grupo de apoyo. Las mujeres compartían risas y lágrimas, y cada reunión se convertía en un espacio seguro donde podían ser auténticas. Eloísa comenzó a descubrir su propia voz y su capacidad para enfrentar los desafíos. Las historias de las demás la inspiraban a seguir adelante, a no rendirse en su búsqueda de una vida mejor para ella y sus hijos. Mientras su vida personal comenzaba a tomar forma, Rafael, por su parte, se encontraba atrapado en una espiral de soledad y arrepentimiento. Aunque al principio había creído que su vida con Ana sería un sueño hecho realidad, pronto se dio cuenta de que la realidad era muy diferente. La felicidad que había imaginado se desvanecía lentamente y la culpa lo atormentaba. Las noches se volvían interminables, llenas de recuerdos de Eloísa y de la familia que había dejado atrás. Ana, cada vez más distante, parecía desvanecerse en su propia tristeza. La vida de lujo que había soñado con Rafael se tornaba en un espejismo, y la presión de la inminente maternidad la llenaba de ansiedad. Rafael, incapaz de entender sus propios sentimientos, se debatía entre la culpa por su traición y la frustración por la situación que había creado. La casa que una vez había sido su refugio ahora se sentía fría y vacía, llena de ecos de lo que alguna vez fue. En un intento por recuperar algo de la felicidad perdida, Rafael decidió organizar una cena romántica para Ana. Sin embargo, el esfuerzo se sintió vacío. Cada plato servido parecía recordar a Eloísa y la conversación se tornó tensa y superficial. Ana, sintiendo la distancia entre ellos, no pudo evitar mencionar a Eloísa. «¿Por qué siempre tienes que pensar en ella?», preguntó, su voz frágil pero firme. Rafael se sintió acorralado, incapaz de responder sin revelar la profundidad de sus sentimientos. Las semanas se convirtieron en meses y Eloísa se sumergió en su nueva vida. Comenzó a explorar oportunidades laborales que nunca había considerado. En cada entrevista sentía que recuperaba un poco más de su autoestima. La idea de ser un ejemplo para sus hijos la impulsaba a seguir adelante. A medida que se adentraba en este nuevo capítulo, el eco de la traición de Rafael comenzaba a desvanecerse, reemplazado por el sonido de su propia voz reclamando un lugar en el mundo. Las noches solitarias, que antes la llenaban de tristeza, se convirtieron en momentos de reflexión y autoafirmación. Eloísa se sentía cada vez más fuerte y su corazón comenzaba a sanar. Estaba aprendiendo que la vida podía continuar, que el dolor podía transformarse en fuerza y que, aunque Rafael había elegido otro camino, ella tenía el poder de construir uno nuevo para sí misma y sus hijos. Eloísa miraba por la ventana de la galería de arte, sintiendo cómo la brisa del mar acariciaba su rostro. Era un lugar que respiraba creatividad y pasión, lleno de colores vibrantes y obras que hablaban de emociones profundas. La luz iluminaba los cuadros, dándoles vida, y Eloísa sentía que de alguna manera su propio espíritu renacía en ese espacio. Había pasado semanas enviando solicitudes de empleo, buscando una forma de salir adelante, y ahora, después de tantas dudas y temores, por fin se encontraba allí, en ese lugar que prometía ser el inicio de una nueva vida. La oferta de trabajo había llegado tras una de sus visitas a una exposición local. Conoció a Laura, la dueña de la galería, quien al escuchar su historia sintió empatía y decidió ofrecerle un puesto como asistente. La emoción que la invadió al recibir esa llamada fue indescriptible. No solo era una oportunidad laboral, era la posibilidad de reconstruir su vida, de recuperar su dignidad y de mostrarle a Rafael que ella podía seguir adelante, con o sin él. Eloísa se sintió como si se hubiera despojado de una pesada carga.
La traición de Rafael aún resonaba en su mente, pero poco a poco empezó a comprender que su valor no dependía de él. Comenzó a involucrarse en el trabajo, aprendiendo sobre arte, organizando exposiciones y conectando con artistas locales. Cada día se sentía más segura de sí misma, más capaz. La vida en la galería era un torbellino de emociones, pero también de aprendizajes, y Eloísa se dejó llevar por la pasión que la rodeaba. Mientras tanto, Rafael intentaba reconciliarse con Eloísa. Había pasado semanas sintiendo la soledad y el vacío que había dejado su decisión. Se había dado cuenta, en su nueva vida con Ana, que la felicidad era efímera y que lo que había construido con Eloísa era profundo y significativo. Sin embargo, su orgullo y su miedo lo mantenían alejado. Un día, tomó el valor de llamarla. Al escuchar su voz, Eloísa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una mezcla de nostalgia y determinación. Rafael propuso encontrarse en un café cercano a la galería. Con el corazón acelerado, Eloísa aceptó, sintiendo que era un momento decisivo. Al llegar, lo encontró sentado en una mesa, nervioso, jugueteando con su taza de café. Su mirada, que solía ser cálida y llena de amor, ahora estaba cargada de una pena que Eloísa no podía ignorar. Él se levantó al verla, y por un instante el tiempo pareció detenerse, pero no había vuelta atrás. «Eloísa, siento mucho lo que hice», dijo Rafael, su voz temblando ligeramente. «He estado pensando en todo, y me he dado cuenta de que cometí un error terrible». Eloísa lo miró a los ojos, sintiendo cómo su corazón se debatía entre la ira y la compasión. Había querido este momento, anhelado escuchar sus disculpas, pero ahora que estaba frente a él, no sabía qué sentir. «Rafael, no sé si lo que sientes es verdadero o solo un remordimiento por lo que has perdido», respondió con firmeza. «Estuve muy herida por tu traición. No es fácil perdonar». Él bajó la mirada, como si cada palabra de Eloísa le cayera como un peso sobre los hombros. Sabía que había arruinado todo, no solo su matrimonio, sino también la confianza que habían construido. «Sé que no puedo esperar que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí, que quiero hacer las cosas bien», continuó, con la voz quebrada. «Si me das la oportunidad, puedo cambiar. Puedo ser el hombre que necesitas». Eloísa sintió un fuego arder dentro de ella. Había pasado tanto tiempo sintiéndose insignificante y ahora, en medio de su dolor, había encontrado su voz. No quería ser vista como la víctima, ni mucho menos como alguien que lo necesitara a él para ser feliz. «No te necesito, Rafael», dijo, con una tristeza, pero una firmeza que la sorprendió a sí misma. «He aprendido a encontrar mi propia fuerza. Estoy reconstruyendo mi vida y no pienso permitir que tu sombra me siga». Las palabras de Eloísa resonaron en el aire, llenas de una claridad que dejó a Rafael en silencio. La mirada de ella se mantuvo firme, sin ceder ante la tristeza que él le ofrecía. En ese instante comprendió que ya no era la mujer que había sido. Había crecido, había luchado y, lo más importante, había aprendido a valorarse. «Eloísa», comenzó él, pero ella levantó la mano para interrumpirlo. «No, Rafael, no quiero seguir hablando de esto. He tomado decisiones sobre mi vida y quiero que tú tomes las tuyas. Es hora de que ambos sigamos adelante». Con esas palabras, Eloísa se levantó de la mesa, sintiendo una mezcla de liberación y tristeza. Rafael se quedó allí, atónito, viendo cómo la mujer que había abandonado ahora se marchaba con la cabeza alta, empoderada por su propia decisión. Mientras Eloísa se alejaba, Ana, por su parte, se encontraba en una encrucijada emocional.
La noticia del embarazo la había llenado de alegría al principio, pero a medida que pasaban los días, la inseguridad comenzó a tomar forma en su corazón. Observaba a Rafael, quien a menudo se perdía en pensamientos oscuros, y se preguntaba si su amor era suficiente para sostener la nueva vida que llevaban dentro de ella. Ana se sentaba en la terraza de la mansión de Rafael, con el mar de fondo y un café humeante en sus manos. La brisa traía consigo el eco de las olas, pero también el eco de las decisiones que había tomado. ¿Era esto lo que realmente quería? Rafael había dejado a Eloísa, pero su sombra aún parecía acecharlos. La imagen de ella, fuerte y decidida, no desaparecía de su mente, y Ana empezó a cuestionar su lugar en este nuevo mundo. «Rafa, ¿qué piensas de todo esto?», preguntó, rompiendo el silencio en la terraza, mientras él miraba hacia el horizonte. «No lo sé, Ana. A veces siento que lo perdí todo», respondió él, con un tono que reflejaba la confusión que lo envolvía. No esperaba que las cosas terminaran así. Ana sintió una punzada de inquietud. Era Rafael, el hombre que realmente quería. Se había dejado llevar por la idea de una vida llena de lujos y romance, pero, en el fondo, sabía que había algo más que faltaba. La relación con Rafael se había construido sobre cimientos inestables, y el hecho de que él aún no había cerrado la puerta del pasado la llenaba de inquietud. «¿Y si no puedes dejar ir a Eloísa?», preguntó Ana sin poder contenerse. «¿Y si esto no es lo que realmente quieres?». Rafael giró la cabeza sorprendido por la pregunta. Ana lo miraba con un brillo de preocupación en sus ojos, y de 1900 de repente se sintió vulnerable. La verdad era que, aunque había elegido a Ana, una parte de él seguía atrapada en su antiguo mundo con Eloísa. Había tomado una decisión impulsiva y ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. «No sé, Ana. Estoy tratando de comprender mis sentimientos, pero es complicado», respondió, sintiendo que su voz se quebraba. Ana se sintió abrumada. La incertidumbre de su relación la estaba consumiendo. La idea de convertirse en madre la llenaba de alegría. Pero ¿qué sería de su futuro si Rafael seguía atado a su pasado? Era un dilema que la mantenía despierta por las noches, y las dudas comenzaron a surgir en su mente. En medio de toda esta confusión, Eloísa se sumergió en su nuevo trabajo, cada día más motivada por la posibilidad de un futuro brillante. La galería se convirtió en su refugio, un lugar donde podía redescubrirse y al mismo tiempo sanar las heridas del pasado. La vida seguía su curso, y aunque el eco del silencio la acompañaba, Eloísa sabía que cada día era una nueva oportunidad para reinventarse, para construir un nuevo capítulo en su vida. Eloísa se encontraba en la Galería de Arte, un espacio vibrante y lleno de energía, donde la luz natural se filtraba a través de grandes ventanales, iluminando las obras que había seleccionado con tanto esmero. Era el día de su exposición, el momento que había estado esperando desde que decidió dar un giro radical a su vida. Cada cuadro colgado en la pared era un reflejo de su alma, un eco de sus experiencias pasadas, de su dolor y de su lucha por encontrar su propia voz. A medida que los invitados comenzaban a llegar, Eloísa sentía cómo la adrenalina corría por sus venas, mezclada con una pizca de nerviosismo. Sin embargo, había una determinación en su interior que la mantenía firme. Había trabajado duro para llegar hasta aquí. Las paredes estaban adornadas con paisajes de la costa ecuatoriana, retratos de mujeres fuertes y abstractos que representaban su viaje emocional. Eloísa, en un vestido azul que realzaba su figura, sonreía con calidez a cada una de las personas que entraban, agradeciendo a quienes habían llegado para apoyarla. Sus amigas, Clara y Mariana, estaban a su lado, compartiendo risas y comentarios sobre las obras, mientras Eloísa se movía entre los grupos, recibiendo elogios
que la hacían sentir viva de nuevo. Sin embargo, entre la multitud, un rostro conocido apareció en la entrada. Rafael. Su presencia era como un eco del pasado, un recordatorio de la traición que había marcado su vida. Eloísa sintió un nudo en el estómago al verlo, y aunque su corazón latía con fuerza, se obligó a mantener la compostura. Rafael había llegado acompañado de Ana, su nueva pareja, quien parecía nerviosa y un poco fuera de lugar en aquel entorno de arte y creatividad. Eloísa no podía evitar sentir un ligero rayo de satisfacción al ver cómo Ana, que antes había sido una figura de su vida diaria, ahora se convertía en una mera espectadora de su éxito. Rafael se acercó a ella, su mirada intensa y llena de complicaciones. «Eloísa, te ves increíble», dijo, su voz cargada de una mezcla de admiración y nostalgia. Eloísa, sin perder su sonrisa, le respondió con firmeza: «Gracias, Rafael. Estoy muy emocionada por este momento». No había necesidad de más palabras. La distancia entre ellos se había ampliado y Eloísa estaba decidida a no permitir que su pasado la definiera. Mientras Rafael intentaba entablar una conversación, Eloísa se despidió educadamente, dirigiéndose hacia un grupo de admiradores que la elogiaban por su talento. La conversación fluía con naturalidad y Eloísa se sentía cada vez más cómoda en su piel, como si cada palabra de aliento la empujara un poco más hacia la libertad que tanto anhelaba. Ana, por otro lado, observaba a su alrededor, sintiéndose cada vez más incómoda. La exesposa de Rafael era el centro de atención, y ella se sentía como una sombra. Las sonrisas de admiración que Eloísa recibía no hacían más que aumentar su inseguridad. «¿Por qué no me dijiste que era tan talentosa?», preguntó Ana, con un tono de resentimiento que no pasó desapercibido para Rafael. Él, sintiéndose atrapado entre dos mundos, balbuceó una respuesta vacía, incapaz de articular el remordimiento que comenzaba a arraigar en su corazón. A medida que la noche avanzaba, Eloísa comenzó a recibir comentarios de personas influyentes en el mundo del arte. Una crítica de arte reconocida se acercó a ella, elogiando su trabajo y sugiriendo la posibilidad de una futura colaboración. Eloísa, emocionada, se dio cuenta de que su esfuerzo no había sido en vano. Estaba ganando reconocimiento y confianza, un paso crucial en su proceso de sanación. Mientras tanto, Rafael y Ana se alejaron un poco en un rincón menos iluminado de la galería, donde la tensión entre ellos se hacía palpable. «¿Qué estás haciendo aquí, Rafael?», Ana preguntó, su voz apenas un susurro pero cargada de acusaciones. «No puedes seguir apareciendo en su vida como si nada», añadió, su mirada fija en su pareja. Rafael se sintió acorralado, atrapado entre la admiración que sentía por Eloísa y la creciente frustración que experimentaba con Ana. «Solo quería ver cómo le va». «Me preocupa», contestó, pero sus palabras sonaron vacías, incluso para él. Ana frunció el ceño, sintiendo que la inseguridad la invadía. «¿Te preocupa? ¿O es que todavía sientes algo por ella?» «Lo sé, lo noto», respondió con un tono de voz que desnudaba su vulnerabilidad. Rafael, sintiendo el peso de la verdad en sus entrañas, no supo qué contestar. Esa noche la culpa lo consumía. Y aunque había tomado una decisión, no podía evitar cuestionarse si realmente había hecho lo correcto. Mientras Eloísa disfrutaba de su éxito, Rafael se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Había dejado a una mujer que lo había apoyado incondicionalmente por otra, que a pesar de su juventud y belleza, parecía incapaz de llenar el vacío que había dejado en su vida. La culpa lo atormentaba y se preguntaba si había tomado una decisión basada en un deseo efímero, en lugar de valorar lo que realmente tenía. A lo lejos, Eloísa notó la tensión entre Rafael y Ana. Un escalofrío recorrió su espalda. Era un recordatorio de que, aunque había logrado avanzar,
su pasado nunca estaría completamente ausente. Sin embargo, su determinación se fortaleció. Se dio cuenta de que cada elogio, cada sonrisa de apoyo, era un ladrillo en la construcción de su nueva vida. No permitiría que Rafael o Ana la desviarían de su camino. La velada continuó, y Eloísa fue inundada por la sensación de triunfo. Cada persona que se acercaba a ella para felicitarla era un recordatorio de su resiliencia y fuerza. La galería se llenó de risas y música, y aunque Rafael y Ana estaban presentes, Eloísa se sintió más libre que nunca. Con cada momento que pasaba, Eloísa comprendía que la verdadera libertad no solo provenía de dejar atrás a Rafael, sino de abrazar su propia identidad. Había pasado por el fuego de la traición y había salido más fuerte y más sabia. Mientras el eco de su pasado comenzaba a desvanecerse, Eloísa sonrió, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. En ese instante, supo que su futuro era brillante y lleno de posibilidades, y que el eco de su silencio finalmente había sido reemplazado por el sonido de su propia voz. La noche había caído sobre la mansión, que solía ser un refugio de amor y felicidad. Eloísa, vestida con un elegante vestido negro que acentuaba su figura, se encontraba en una gala benéfica organizada por la comunidad artística local. La atmósfera era vibrante, llena de risas y conversaciones animadas, pero para ella el aire estaba cargado de tensión. Sabía que Rafael y Ana también asistirían, y aunque había trabajado arduamente para reconstruir su vida, la idea de enfrentarlos aún le causaba un ligero temblor en el estómago. Mientras los invitados se movían entre las mesas decoradas con flores frescas y luces cálidas, Eloísa se sintió por un momento como en un sueño. Sin embargo, la realidad la golpeó cuando sus ojos se encontraron con los de Rafael al otro lado de la sala. Él, con su característica chaqueta de diseño y ese cabello que siempre parecía perfecto, sonreía con un aire de confianza que le resultó casi repulsivo. A su lado, Ana lucía deslumbrante, con un vestido que brillaba tanto como su juventud, pero había algo en su mirada, una chispa de inseguridad que Eloísa no pudo ignorar. La gala seguía su curso, pero Eloísa sintió que el tiempo se detenía. Con determinación, se acercó a la mesa donde estaban sentados Rafael y Ana. El murmullo a su alrededor disminuyó, y las miradas se centraron en el trío que formaban. Eloísa podía sentir el pulso acelerado de su corazón, pero no se dejaría intimidar. Rafael, comenzó, su voz resonando con firmeza, no puedo seguir ignorando lo que sucedió entre nosotros. La traición no solo afecta a quienes están involucrados, sino también a los que están alrededor, a nuestros hijos. La mención de sus hijos trajo un leve cambio en la expresión de Rafael, pero no lo suficiente como para que él se sintiera culpable. Ana, sorprendida por la repentina confrontación, miró a Rafael en busca de respuestas. ¿Qué significa esto, Eloísa?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la confusión y la defensa. Eloísa no se detuvo. Sabía que era el momento de liberar toda la verdad que había estado acumulando en su interior. Significa que la vida no es un juego, Ana. Rafael te utilizó para escapar de sus responsabilidades. Te dejó a mí y a nuestros hijos por tu juventud y tu belleza. Pero la realidad es que la felicidad no se construye sobre las cenizas de otros. Las palabras fluyeron de sus labios como un torrente, y cada sílaba parecía cortar el aire entre ellos. La sala, antes bulliciosa, había caído en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en la escena que se desarrollaba. Eloísa podía sentir el peso de las miradas, pero no retrocedió. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Rafael, atónito, intentó intervenir. Eloísa, esto no es el momento, ni el lugar.
Su voz sonaba vacía, casi como un intento desesperado por mantener el control de la situación. Pero Eloísa no iba a permitir que su voz se ahogara. «No, Rafael, este es el momento. Es tiempo de que todos sepan lo que verdaderamente eres, un hombre que abandonó a su familia por una ilusión». Eloísa respiró hondo, sintiéndose más fuerte con cada palabra. «Te creíste libre, pero en realidad te has encerrado en una prisión de tu propia culpa». Ana, observando la situación, comenzó a sentir que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Eloísa resonaban en su mente, y una sensación de traición la invadió. Había creído que su relación con Rafael era una historia de amor, pero ahora se daba cuenta de que había sido un mero refugio para él, una forma de escapar de sus responsabilidades. Con los ojos llenos de lágrimas, se volvió hacia Rafael. «¿Es verdad? ¿Todo esto es cierto?». La pregunta quedó flotando en el aire, y Rafael, al verse atrapado, no pudo responder. Ana se dio cuenta en ese momento de que había sido utilizada, un peón en el juego de alguien que nunca la había amado realmente. Con un fuerte golpe en la mesa, se levantó, y su voz tembló con rabia y decepción. «No puedo creer que haya sido tan ciega. Me dejaste pensar que éramos felices». Eloísa observó cómo la joven se desmoronaba. Había una parte de ella que sentía tristeza por Ana, pero la otra parte sabía que cada uno tenía que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Rafael, en cambio, se quedó paralizado, sintiendo cómo la presión de la situación lo ahogaba. La vida que había elegido se desmoronaba ante sus ojos, y la soledad se acercaba, como una sombra que finalmente lo reclamaba. Ana, ahora llena de determinación, se volvió hacia Rafael. «No quiero tener nada que ver contigo. Esta no es la vida que quiero. Necesito encontrar quién soy, sin ti». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Rafael solo en medio de la multitud que murmuraba a su alrededor. El eco de sus pasos resonó en la mente de Eloísa, mientras observaba a Rafael, quien ahora enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Ella se sintió fuerte, empoderada por el acto de haber expuesto la verdad. No solo había recuperado su voz, sino que también había liberado a Ana de la manipulación de Rafael. La gala se reanudó lentamente, pero para Eloísa el ambiente había cambiado. La gente comenzó a acercarse a ella, ofreciéndole palabras de apoyo y admiración por su valentía. En ese momento sintió que su dolor se transformaba en fortaleza. Sabía que había dejado atrás al hombre que la había traicionado, y aunque la herida seguía fresca, había encontrado una nueva luz en su interior. Rafael, por su parte, se sintió cada vez más aislado. Mientras los murmullos se desvanecían y las risas regresaban, él se quedó en un rincón, siendo testigo del eco de su propio silencio. La soledad lo envolvió y comenzó a comprender que había perdido no solo a Eloísa, sino también a sí mismo en el proceso. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este momento de vacío y arrepentimiento. Mientras la gala continuaba, Eloísa decidió que era hora de seguir adelante. Se unió a un grupo de amigas que la rodeaban, y entre risas y charlas comenzó a sentir que había un futuro brillante esperándola. Había aprendido que su valor no dependía de la opinión de Rafael, sino de la fortaleza que había encontrado en su propia lucha. En medio de la celebración, Eloísa conoció a un hombre que se acercó con una sonrisa amable y cálida. A diferencia de Rafael, sus ojos reflejaban sinceridad y respeto. La conexión fue instantánea, y Eloísa sintió que tal vez el amor no estaba completamente perdido para ella. Mientras la música llenaba el aire, Rafael permanecía en la sombra, observando cómo Eloísa comenzaba a reconstruir su vida, disfrutando de la compañía de alguien que la valoraba verdaderamente.
En ese momento comprendió que el eco de Decenti, su silencio sería su única compañía, una lección que llevaba consigo para siempre.